tal, amigos televidentes? Un placer estar nuevamente junto a ustedes. Les contamos que no se entregará la deuda hipotecaria de los migrantes a la banca ecuatoriana. La aclaración la realizó la Cancillería ecuatoriana. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Además, varias cajas con información relacionada al caso Odebrecht llegaron esta mañana a la Asamblea Nacional. Lo detallaremos más adelante. Revisemos los titulares. La Cenecit dio a conocer problemas en Yachay. Su gerente respondió ante la asamblea. El total de inversión comprometida por un total de 43 empresas en Yachay es de $289.167.800. El incendio del Colegio María de Nazaret de Quito fue provocado. Así lo determina el Cuerpo de Bomberos. La Fiscalía investigará el caso. Nos vamos a exigir los planes de emergencia y de contingencia con la finalidad de asegurar los bienes ante sucesos ya sean de carácter natural o antrópico. 40 cajas de información sobre el caso Odebrecht entregó el Contralor a la Asamblea Nacional. Respondemos con la documentación solicitada y a su vez respondemos también a las preguntas puntuales que algunos de estos miembros de la Comisión de Fiscalización han realizado. En lo internacional, Irma llega como tormenta tropical a Georgia y deja una persona muerta. En los deportes, los goles y las figuras destacadas de la última fecha del Campeonato Nacional de Fútbol. Iniciamos. La ciudad del conocimiento enfrenta problemas institucionales y de programación del crédito, falta de inversión privada, entre otras. Estas son las conclusiones de un análisis de la Cenecit que detallamos enseguida. El monto de inversión en el proyecto Ciudad del Conocimiento, priorizado por las Emplades, es de $1.041 millones entre 2012 y 2017. De esa cifra, sin embargo, la Cenecit advierte problemas. En lo institucional, por ejemplo, se asegura que es una estructura sobredimensionada, pues en Quito trabajan a junio de 2017 743 servidores. Pero además, la ejecución presupuestaria en obra pública alcanzó un 8.8% ante un 50% esperado. Y en cuanto al gasto permanente, se alcanzó un 20.73% ante el mismo 50% esperado, por lo que se asegura que hubo una ineficiente utilización de recursos públicos. Lo que tiene que ver con la programación del crédito por $233 millones procedentes de China, el informe asegura que existen obras paralizadas desde mayo de 2015 en 5 edificios. Adicionalmente, Yachaytec no cuenta con infraestructura necesaria y adecuada. Por otra parte, existen 1.010 estudiantes y únicamente 12 aulas y 4 laboratorios. Y actualmente se usan 11 aulas del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. El análisis de la Cenecit menciona que hace falta equipamiento de laboratorios por $60 millones, de los cuales 19.7 millones fueron requeridos para el año 2017. En cuanto a la inversión privada, los problemas no son menores. La Cenecit sostiene que no existe inversión privada relevante en Yachay y, por el contrario, la ocupación productiva es baja. Se asegura que el parque industrial no existe, no cuenta con infraestructura vial ni servicios básicos, mientras las tierras expropiadas, que en su momento fueron productivas, hoy no tienen asignación industrial ni productiva. Y finalmente, la Zona Especial Económica de Desarrollo Sede no está operativa, concluye el informe. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En tanto, el exgerente de Yachay-EP, Héctor Rodríguez, pide al presidente Moreno una reunión para explicar detalles de su gestión al frente de la empresa pública. Rodríguez, quien hasta julio fuera el gerente de Yachay Empresa Pública, fue recibido en comisión general en la Sala Especializada de Educación. Ante los legisladores, Rodríguez negó que el presupuesto de Yachay haya desfinanciado al sistema universitario nacional. El presupuesto de Yachay nunca afectó al FOPEDEUPO. En un informe publicado por la nueva administración se advierte de una mala programación de los créditos, así como baja ejecución presupuestaria. Por efecto de esto, varias obras se encuentran paralizadas en la Ciudad del Conocimiento desde 2015. Y en 2016 no pudimos tener una certificación presupuestaria adicional para contratar con dineros del Estado. El reporte da cuenta que existió un sobredimensionamiento en el monto de atracción de inversiones privadas, pues se han constatado apenas $2.8 millones contra los 55 millones reportados por la administración de Rodríguez. Tiene que verse en el tiempo esta inversión. Los legisladores optaron por la cautela y esperan conocer la versión de las nuevas autoridades. Por lo tanto, yo le veo normal de que se evalúe
el cómo se invirtieron estos recursos. Como conclusión, el informe determina que no existe ningún parque industrial y que el 52% de áreas útiles está sin uso. Yachay aún carece de infraestructura en vialidad, servicios básicos y comunicación. Este martes, el presidente Lenín Moreno hará una visita al lugar para constatar la verdadera situación de la ciudad del conocimiento. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En otro tema, con el respaldo de 186.000 firmas fue entregado el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe por parte de la Red de Maestros. El representante del gremio de los docentes, Wilmer Santa Cruz, enfatizó que la propuesta apunta a la transformación de la educación en el país y a la optimización del magisterio. Porque sí, queremos, señor presidente, economista Augusto Espinosa y señores miembros de la comisión, que este año el Magisterio y la Educación tenga esa nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. Porque queremos definitivamente que el Magisterio tenga ya esa remuneración y esos salarios justos y equitativos para todo el Magisterio Nacional. El resto del trabajo dentro de la agenda conjunta con el Ministerio de Educación también hemos sido claros y hemos sido firmes. Y en la Universidad Técnica de Ambato, estudiantes presentaron sus propuestas para la construcción de la Ley de Educación Superior. Una de ellas es la revocatoria al mandato de rectores. Tomás Rodríguez es uno de los 16.000 estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y el participar de los talleres en la reforma de la Ley de Educación Superior permite que las propuestas de los estudiantes sean tomadas en cuenta. Entre ellas, la de fortalecer la participación estudiantil dentro del cogobierno. A estas se suman otras. La revocatoria de mandato a rectores cuando exista una mala gestión y que esto venga apoyándonos del Código de Democracia porque es una elección popular dentro de la comunidad universitaria. Para el debate de la propuesta de ley en segundo debate en la Asamblea Nacional, se busca incorporar la definición de cupos desde las propias universidades y la validación de las instituciones tecnológicas. Es un título absolutamente profesional de tercer nivel técnico, y lo otro, el que los institutos técnicos y tecnológicos sean tratados como verdaderas instituciones de educación superior. Uno de los apoyos que se busca impulsar es la exoneración de obligaciones tributarias a las universidades. A lo que es el tema del presupuesto, no a la reducción, sí al medio de incentivos, la devolución del impuesto a la renta, la devolución del IVA. Ahí hay un enorme apoyo y una transferencia importante de recursos que bien podría recaudar el Estado y canalizarlos hacia las propias universidades públicas. En la Universidad Técnica de Ambato se incrementó el cupo de ingreso de 1.800 a 2.000 cupos de nivelación, pero para los estudiantes la meritocracia es uno de los puntos fundamentales que se debe mantener. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. 40 cajas con 130.000 documentos relacionados con auditorías a contratos de Odebrecht entregó esta mañana el Contralor en la Asamblea Nacional. Cerca del mediodía, Pablo Celi, titular de la Contraloría, llegó al Parlamento. Lo hizo acompañado de personal de la entidad y 40 cajas con documentos solicitados por la Comisión de Fiscalización. Respondemos con la documentación solicitada y a su vez respondemos también a las preguntas puntuales que algunos de estos miembros de la Comisión de Fiscalización han realizado. La documentación fue recibida por el presidente de la Asamblea, José Serrano. Haremos llegar inmediatamente esta documentación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, señor Contralor. En los documentos, según Celi, constan detalles de auditorías efectuadas por Contraloría a contratos de Odebrecht, tramos de la deuda y otras obras de sectores estratégicos. 130.000 hojas certificadas con toda la documentación respecto a las auditorías realizadas a contratos con la empresa Odebrecht. Toda la documentación de auditorías realizadas al sector estratégico del Estado. Serrano mencionó que a propósito de la fiscalización, este martes el CAL analizará aprobar un reglamento sobre el manejo que los legisladores deben dar a la información que se solicita a las entidades y funcionarios públicos. Trimestralmente, los y las asambleístas que requieran información para fiscalización a funcionarios públicos sujetos a control político deberán informar el uso que le han dado a esa información.
Mientras, a la par, desde Alianza País se anuncia que en los próximos días se presentará un proyecto de ley para combatir la corrupción. La ley de manos limpias, como la llamamos, para que todos los corruptos no solamente vayan presos, sino que también devuelvan los recursos y nunca más puedan ser funcionarios públicos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y esta mañana el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, acudió a la Fiscalía General para rendir su primera versión tras la firma del acuerdo de cooperación eficaz suscrita el viernes anterior. Reinaldo Zambrano, abogado del procesado, no ofreció declaraciones. Señaló que no existe ninguna prohibición de parte de la Fiscalía y que al contrario se trata de una estrategia de defensa. El exministro es investigado por supuestos actos de corrupción en Petroecuador. Según una investigación realizada por el diario El Telégrafo, Ricardo R., tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, habría tenido acceso a documentos privados gubernamentales. En una misiva se evidencia el interés de la empresa Vea Group para invertir en uno de los yacimientos de oro más grandes del país. Una carta privada enviada por el consorcio internacional Vea Group al vicepresidente Jorge Glass para participar en el proyecto minero Fruta del Norte se encontró en poder de Ricardo R., tío del segundo mandatario. Así lo evidenció una publicación de diario El Telégrafo. Este hallazgo se dio tras un examen realizado a la computadora del ahora procesado, quien está acusado de una supuesta asociación ilícita junto a Jorge Glass. El documento suscrito por Miguel Ángel Overcopia, apoderado de Vea Group, habría llegado a la oficina del vicepresidente Glass el 1 de abril de 2014. En la misiva se pide una cita con el fin de presentarle la propuesta para invertir en uno de los yacimientos de oro más grandes del país, ubicado en Yantzatza, Zamora Chinchipe. Allí se asegura que el Eximban de India sería quien los financiaría. De acuerdo a la investigación, al día siguiente Sergio Ruiz, exsecretario de la vicepresidencia, habría enviado la documentación al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, para que responda a Vergopia. Sin embargo, el oficio fue encontrado en la computadora de Ricardo R. Varios funcionarios de la vicepresidencia y exministros quienes acudieron a la fiscalía aseguraron no conocer sobre este tema. Sergio Ruiz manifestó haber emitido el documento directamente al exministro Poveda y al solicitante. Poveda, en su versión ante la fiscalía, señaló que sí se llevó a cabo la reunión con Vergopia. Sin embargo, dijo jamás haber tenido contacto y mucho menos haber entregado algún tipo de información a Ricardo R. Esta documentación forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General y que busca dar con la mayor red de corrupción por parte de la compañía Odebrecht en nuestro país. Ivana Paredes, Ecuador TV. Estamos con ustedes. La tarde de este lunes se realizó la tercera cita de trabajo entre el Gobierno Nacional y representantes de la CONAIE. La reunión, que duró cerca de 2 horas, permitió hacer una revisión de los avances sobre los compromisos pactados. Fue una reunión para realizar un seguimiento a los temas que se analizan en las mesas permanentes que mantiene el Gobierno Nacional con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. A la cita asistieron ministros de Estado y representantes del sector indígena agrupados en esta organización. El jefe de Estado manifestó su predisposición para encontrar puntos de concordancia en temas previamente propuestos. El diálogo nos permite trabajar juntos en temas como la educación de nuestros niños, el transporte rural comunitario, la productividad, salud, turismo y otros temas en los que ya estamos alcanzando, sin duda alguna, algunos acuerdos. Acercamientos que luego de 8 años están generando, según el ministro de la Política encargado Miguel Carvajal, puntos de acuerdo. Temas como la educación bilingüe, actividades extractivistas, transporte comunal, entre otros, se han propuesto que sean tratados vía decreto por el Gobierno Nacional. Lo vamos a analizar, nos parece una iniciativa interesante, una iniciativa importante. Si es que es necesario legalmente, pues lo vamos a hacer. Por ahora tenemos el decreto de los diálogos. La CONAIE también espera que luego de 2 meses de diálogo mantenido, se empiecen a concretar posiciones. En cuanto a la solicitud de la dirigencia indígena para la entrega de amnistías, su presidente Jorge Herrera manifestó: esto también se ha abordado, ha comprometido una reunión conjunta para dar ya, digamos, una respuesta concreta a este derecho legítimo de la libertad de los compañeros que están siendo perseguidos, procesados, y que en este tiempo, en el marco del diálogo, se pueda, digamos, ya tener respuestas por parte de la Asamblea Nacional. Aunque no se especificó la fecha del próximo encuentro, se aclaró que las mesas de trabajo continuarán con sus actividades para avanzar sobre todo en la resolución de temas complejos. Carlos Flores, Ecuador TV.
Y dentro del marco de la propuesta de diálogo nacional, el ministro de la Política encargado aseguró que se analizará la posibilidad de realizar una consulta popular una vez que culminen los acercamientos con los diferentes sectores involucrados en la iniciativa presidencial. Esto es un tema que se lo está trabajando, está ligado a las propuestas de diálogo, al análisis de las propuestas de diálogo. Como todos conocemos, recién hacia fines de este mes de septiembre, el presidente de la República tendrá sistematizado los resultados del diálogo y la última semana de septiembre seguramente estará en condiciones de anunciar algunas decisiones, tanto en el programa económico como en las propuestas políticas. Y ahí se resolverá si hay consulta, cuáles son los contenidos, qué preguntas. La convocatoria constituyente también es una posibilidad, para eso hay que cumplir requisitos. Si el vicepresidente de la República lo ha planteado, pues esa es una opción que él cree válida. Nosotros no consideramos que esa sea una opción necesaria, pero si es que hay firmas y se cumplen los requisitos legales, es una posibilidad. Y el embajador de Ecuador en Cuba, Rafael Dauzá, quien participó este lunes de la ceremonia de relevo de guardia en el Palacio de Carondelet, agradeció al gobierno ecuatoriano la ayuda que brindará a su país luego del paso del huracán Irma. Estamos al habla con los funcionarios ecuatorianos, pero digamos para evitar que haya envío de una ayuda que no sea tan necesaria, estamos coordinando con La Habana, con nuestras autoridades para que nos definan qué ayuda es la que realmente se requiere. Pero la ayuda ecuatoriana será bienvenida. Cuba y Ecuador son países hermanos y el gesto que ha tenido Ecuador de brindarnos esa ayuda, pues reafirma esos lazos de amistad y de hermandad. Y el fortalecimiento de la agenda bilateral fue el principal compromiso alcanzado entre los cancilleres de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y de Bolivia, Fernando Guanacuni. Los diplomáticos también comenzaron con el trabajo para un encuentro a nivel de jefes de Estado. Las coincidencias en política exterior entre Ecuador y Bolivia continúan. Así lo demuestra la visita del canciller Fernando Guanacuni a nuestro país. El diplomático boliviano cumplió una importante agenda este 11 de septiembre. Por ejemplo, participó de la ceremonia de relevo de guardia y posteriormente de una reunión privada con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde destacó el trabajo conjunto de las dos naciones en áreas de educación y agua. Bolivia y Ecuador vamos a llevar adelante de compartir las experiencias del agua, la diplomacia del agua. Pero las coincidencias se extienden a nivel regional. Por ejemplo, Bolivia apoyará la candidatura de Ecuador al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El año 2023. Apoyamos plenamente Bolivia para que esto se concretice. Ecuador, en cambio, respalda al gobierno de La Paz en su futura presidencia pro tempore de la CELAC 2019, así como a tratados impulsados por Bolivia a nivel internacional. La una es la construcción de un tratado para normar las actividades de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos por un pacto ético a nivel mundial en materia fiscal. El tema de la justicia fiscal es un tema de enorme interés. La necesidad de nombrar al nuevo secretario de UNASUR tampoco fue olvidado. Todo esto mientras ya se habla de un encuentro a nivel de jefes de Estado. Aún están pendientes fecha y lugar, pero la reunión entre Lenín Moreno y Evo Morales quedó confirmada. Alex Llanos, Ecuador TV. Desde China, el ministro de Comercio Exterior confirmó el compromiso de una inversión de $3.000 millones en distintos proyectos. En una entrevista exclusiva para la agencia de noticias Andes, el funcionario hizo un balance de su gira internacional. Antes de partir a Washington, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, confirmó el interés y compromiso de inversiones de empresas chinas en nuestro país. Black Fund es un fondo que pertenece al Exim Bank y ellos se han comprometido en invertir $3.000 millones en los próximos 5 años en distintos proyectos de distintos sectores de la economía. El país asiático fue el primer destino del funcionario en una gira por varios países que promociona un portafolio de proyectos en áreas estratégicas para el Ecuador, que van desde la minería, el turismo, el sector hidroeléctrico, inmobiliario e industrias básicas. China considera a Ecuador como uno de sus principales socios estratégicos integrales del mundo. Campana recordó que Ecuador y China mantienen vigentes 10 acuerdos de cooperación y se planteó la firma de un acuerdo comercial de alcance parcial, para lo cual se constituirán 2 comisiones técnicas para evaluar los productos que podrían ser parte del mismo. Haremos todo lo posible que esto se dé, tomando en consideración que Ecuador es un país dolarizado y bajo ningún punto de vista podemos abrir fronteras para solamente ser un país importador.
La delegación ecuatoriana permaneció en China desde el 3 al 9 de septiembre, tiempo en el cual se establecieron encuentros con la banca estatal, el Ministerio de Comercio Exterior del país asiático e importantes empresas chinas como CITIC y HNA Group. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en el gobierno informa de este lunes, el primer mandatario se mostró complacido sobre el debate nacional alrededor de una consulta popular. Además, se refirió sobre temas como las medidas de austeridad y la conformación de un nuevo código de trabajo que genere más empleo. Nuestra solidaridad también con... El presidente Lenín Moreno se solidarizó con los países en el mundo que sufren el embate de la naturaleza y saludó la visita del Papa a Colombia, que camina hacia la paz. Se mostró complacido por las reacciones sociales alrededor de una consulta popular. Hemos visto en estos días cómo, con tan solo recordar que siempre se puede acudir a una consulta popular, se ha motivado que surjan múltiples opiniones y análisis. Incluso hay quienes dicen que eso sería inconstitucional. Yo contesto, nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país, con el país. También recordó que el gobierno se mantiene atento a los avances en la lucha contra la corrupción. Mantenemos nuestra posición firme frente al flagelo de la corrupción. Hemos sido víctimas de varias décadas de corrupción y latrocinio. Esperamos que tanto la Contraloría como la Fiscalía cumplan a cabalidad sus responsabilidades. Sobre las medidas de austeridad adoptadas para enfrentar el déficit fiscal. Hemos decretado la austeridad en la gestión pública. Todo el nivel jerárquico superior, empezando por el primer mandatario, recibirá un 10% menos en sus remuneraciones. Pero no se trata solo de dinero. Debemos desterrar los excesos, los privilegios, las caravanas. La semana pasada se reunió con varias organizaciones de trabajadores para conformar un nuevo código de trabajo que genere más empleo. Siempre respeto a sus derechos, jamás flexibilización laboral, les he dicho. Sí, ampliar el empleo, no a precarizar las condiciones de trabajo. Se refirió a los 14 premios que recibió el Ecuador en el marco de los World Travel Awards 2017. Así es como debemos seguir trabajando, para que el turismo sea la primera industria del país. Todos, con alegría y sonrisas, a conocer el país, para amarlo más y presentarlo al mundo. Entre las noticias más destacadas del informativo se resaltó el inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía. César García, Ecuador TV. Gracias por preferirnos. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, explicó las acciones que se realizarán en los distintos centros de rehabilitación del país. Habló de los casos de Esmeraldas y Cuenca, donde se han registrado amotinamientos y presuntos casos de extorsión y tortura. Sobre lo ocurrido en la cárcel de Esmeraldas tras la riña que involucró a agentes penitenciarios con privados de la libertad y que dejó más de una decena de heridos, la ministra señaló que es evidente responsabilidad de un guía. Una de las versiones por las que habría iniciado la riña o la gresca es porque hubo un reclamo de un agente de seguridad sobre un chip de un teléfono que le había comprado a una persona privada de la libertad. Eso no puede darse. A esos agentes hay que judicializarles. Se buscará también otros responsables entre quienes se amotinaron, pues un sector de ese centro penitenciario se inauguró recién hace 3 semanas y ahora resultó con serios daños en su infraestructura. Eso no sé finalmente quién vaya a poder cancelar, porque es una cantidad considerable. Sobre el presunto caso de extorsión entre privados de la libertad del CDS Turi de Cuenca, afirmó que es un caso ocurrido en 2016 y en el que habría actuado personal administrativo del centro. Aquí intervenía algún agente de seguridad penitenciaria, algún funcionario público, algún policía. Ese es un tema que está siendo investigado y sobre el que al Ministerio de Justicia es al que más le interesa que esto se aclare y que se sancione. Y sobre el caso de presunta tortura de mayo de 2016, que se trabaje en mejores protocolos con la Policía Nacional, también se afirmó. Existe siempre un proceso constante de formación en materia de derechos humanos a todos los policías, especialmente aquellos que están empleados en estas tareas tan sensibles. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y la Cancillería de nuestro país aclaró que las deudas hipotecarias adquiridas por los ecuatorianos residentes en España no se transferirán a la banca ecuatoriana. Esto en referencia a rumores al respecto en redes sociales.
Estas declaraciones son del embajador Cristóbal Roldán durante un evento en el Consulado de Madrid, España. En ellas, el diplomático expresa lo siguiente. Nosotros lo que hemos iniciado son las conversaciones con la banca ecuatoriana que podría comprar esa. Pero es una idea. Situación que fue desmentida de manera inmediata a través de un comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana, que en 4 puntos aclara lo siguiente. Las políticas de apoyo a los ecuatorianos en el exterior se mantienen invariables. En el caso de España, nuestro trabajo de acompañamiento legal a los afectados por la crisis inmobiliaria se mantiene en el marco legal vigente y dentro de los procedimientos actuales. El servicio de apoyo legal que brinda la Embajada de Ecuador en España sobre asuntos hipotecarios se enmarca en la normativa ecuatoriana que establece que los créditos adquiridos en España no se traspasan a la banca ecuatoriana. Como resultado de la política del gobierno nacional en relación con los migrantes, este ministerio reitera su compromiso de seguir protegiendo los derechos de todos los ecuatorianos, así como continuar mejorando sus servicios. Actualmente la legislación ecuatoriana impide que deudas contraídas en otros territorios se puedan saldar con bienes en territorio ecuatoriano. Es así que la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos establece en la disposición general segunda lo siguiente. Las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda situada fuera del país, que persigan el embargo y posterior remate de bienes muebles e inmuebles de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas no caucionados por dichos créditos, no serán ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Al interior de la Asamblea Nacional, legisladores de Alianza Países de la oposición reaccionaron ante la no consentida posibilidad que la Banca Nacional compre la cartera de créditos ecuatorianos en España. Posición que se suma a la publicada por la Cancillería, que ha mantenido una política de protección a los ciudadanos ecuatorianos que residen en el exterior. No puede ser que nuestros migrantes con tanto esfuerzo hayan sido sujetos de esta burbuja inmobiliaria en España, en otros países del mundo, y que ahora la banca privada quiera comprar esas deudas para lograr cobrar aquí las deudas. No, creo que sería la peor desgracia aquello. Carlos Flores, Ecuador TV. Cambiamos de tema. 9 días después del incendio en el Colegio María de Nazaret, el comportamiento del fuego y las pericias realizadas por el Cuerpo de Bomberos de Quito determinan que las llamas fueron provocadas. Los indicios recopilados pasaron a manos de la Fiscalía. La principal razón para que el Cuerpo de Bomberos considere que el incendio de la Unidad Educativa María de Nazaret haya sido provocada es donde iniciaron las llamas. Por la presencia de velas se consideró la capilla. También se analizaron espacios como la biblioteca y los laboratorios. Pero lo cierto es que el fuego del pasado 3 de septiembre comenzó en el lado noroeste de la edificación. El fuego, al salir, destruye el arco principal de las puertas, más no el arco externo de la puerta. Entonces, esto quiere decir que la llama sale. El informe realizado por peritos del Cuerpo de Bomberos también determinó que el 80% de los 3.150 metros cuadrados de construcción que tenía este edificio patrimonial resultaron afectados. Por eso ahora ya se piensa en la intervención. Alrededor de $30.000, luego de lo cual, y en base a los estudios que hay que empezar también a hacer, tendremos que recuperar alrededor de 600 metros cuadrados de manera integral. Esto quiere decir que vamos a llegar al $1 millón de inversión en este bien inmueble. Desde el municipio de Quito, esta experiencia también les hace pensar en un mecanismo para proteger a los alrededor de 8.000 bienes patrimoniales de la capital. Nos vamos a exigir los planes de emergencia y de contingencia con la finalidad de asegurar los bienes ante sucesos ya sean de carácter natural o antrópico. No puede ser que toda la responsabilidad recaiga únicamente a la autoridad municipal. Toda la información recabada pasó en cadena de custodia a la Fiscalía General del Estado para que el caso sea judicializado y allí encontrar a los responsables. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, el Gobierno Nacional, a través del Minduvi, entregó 42 viviendas en el Cantón Pasaje. Estas forman parte de las 8.600 casas que se construirán en El Oro por medio del Plan Casa para Todos. José Gía no podía esconder su felicidad. Hasta hace poco vivía arrendando. Sin embargo, hoy el sueño de tener su casa propia se hizo realidad. De la mano ingresó con su familia a la nueva vivienda que le entregó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sus hijos emocionados. Ellos se sintieron alegrísimos, no sabían por cómo mismo entrar y tan feliz ahorita por haber tenido una casa propia. La vivienda tiene unas características
que son acopladas, digamos, a una superficie de 39.6 metros cuadrados. Contemplan 2 habitaciones, una sala comedor, un baño completo. Digamos, tiene cubierta de fibrocemento, contrapiso de hormigón simple. José, su esposa y sus 3 hijos forman parte de las 42 familias beneficiadas con el aporte del Gobierno Nacional y el proyecto Casa para Todos en el Cantón Pasaje. Y esto alcanza una inversión de casi $280.000 aproximadamente. Las 42 viviendas nuevas fueron construidas en 18 sectores de la ciudad, entre barrios y ciudadelas. Estas forman parte de las 8.600 viviendas que se construirán en El Oro durante los próximos 4 años del gobierno. Queremos lograr que todos tengan acceso a una vivienda digna, que no exista gente que no tenga un hogar. Pero contento viendo las villas, saber que ahora sí, ahora es nuestro. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y atención porque por 5º año consecutivo Quito recibió el premio por mejor destino líder en Sudamérica. Las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Galápagos también fueron galardonadas en los World Travel Awards 2017, donde Ecuador ganó 14 de los 26 reconocimientos. Quito una vez más se alzó con el premio similar a los Óscares, pero en turismo. Por 5º año se convierte en el mejor destino líder en la región y en esta ocasión también ganó como mejor destino para reuniones y conferencias. Esto sucedió en la noche de este pasado sábado en México. La ciudadanía se muestra emocionada por este reconocimiento. Es una capital encantadora, dulce para el turismo, somos un turismo incluyente, un turismo amable. Realmente Quito se merece eso y muchísimo más porque nos hemos dado cuenta que Quito se ha convertido pues en un paraíso turístico para todo el mundo. Pero además Ecuador se llevó 14 de las 26 condecoraciones. Guayaquil, Cuenca y las Galápagos también recibieron galardones. Desde el Ministerio de Turismo se asume estos premios como nuestra carta de presentación al mundo. El gran ganador es el Ecuador y sobre todo es ganador porque nos da la confianza de tener nuevas credenciales para poder presentarnos al mundo entero, tanto al mundo del turismo como al mundo de la inversión, para decir, fíjense, este es nuestro paraíso. Además implica mayores retos para potenciar nuestra capacidad turística. Bajo la premisa de que vamos a convertir al Ecuador en un país eminentemente turístico y de que el turismo debe ocupar el número 1 en la economía nacional, estamos trabajando desde el Ministerio de Turismo incansablemente en hacer que estos 4 mundos sean conocidos. Todos debemos contribuir para convertirnos en agentes turísticos, ya que la atención de la gente es primordial para que extranjeros como Alan Guilford, quien con sus amigos visita el Ecuador, se sientan como en casa. Quito es bastante bien, muy maravillosa, belleza, es limpio y toda la gente son muy amables. Estos reconocimientos también permitirán que más inversionistas fijen su atención y apuesten por desarrollar al Ecuador como una potencia turística. César García, Ecuador TV. Y en las noticias del mundo se conmemoran 16 años de los atentados en las Torres Gemelas. Un minuto de silencio se realizó en honor a las víctimas. El presidente Donald Trump arremetió contra las agrupaciones islámicas. Los jardines de la Casa Blanca fueron el escenario para recordar 16 años de los atentados de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Con un minuto de silencio a las 8:46 de la mañana, hora en la que el primer avión comercial secuestrado por el grupo de Al-Qaeda con 125 personas a bordo fue estrellado contra los edificios del World Trade Center en Nueva York. La ceremonia estuvo liderada por primera vez por el presidente Donald Trump. Estados Unidos no se doblega, nosotros no vacilamos y nosotros nunca jamás nos rendimos. Así que esta memoria que hacemos es para determinar, honrar a cada héroe. Ningún enemigo se interpondrá en nuestro camino. Fue un 11 de septiembre del 2001 cuando un total de 4 aviones fueron usados para atacar las torres y el Pentágono. El cuarto aparato se estrelló en un campo de Pensilvania. Se trata de los atentados más mortíferos cometidos en suelo estadounidense, donde murieron 2.997 personas. En el lugar de los hechos, en la denominada Zona Cero, también se realizó un acto y como cada año se leyó el nombre de cada una de las víctimas. Los familiares y allegados de los caídos también estuvieron presentes. Este hecho hizo que Estados Unidos inicie una guerra con organizaciones islámicas, enfrentamientos
enfrentamientos que continúan pese a que el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fue abatido en 2011, mientras que Khalid Sheikh Mohammed, quien es acusado de haber planeado los ataques, sigue detenido en Guantánamo y a la espera de que su juicio empiece. La fecha tentativa es en el 2019. Fanny Lara, Ecuador TV. Cuba informó de 10 muertos, los cuales se produjeron producto del paso de Irma, mientras que la cifra de víctimas de momento es de 35. En la Florida se registran cuantiosos daños materiales y en Georgia ya se reportan muertes. Irma se degradó a tormenta tropical en el noreste de la costa oeste de la Florida. Con vientos de 120 kilómetros por hora llegó hasta Georgia, donde 2 personas murieron y ha provocado la cancelación de 800 vuelos. Algunas zonas, como Los Cayos en el sur de la Florida, todavía se evidencian las imágenes de la devastación que hizo a su paso. Todas sus avenidas están inundadas. 6.5 millones de personas están sin energía eléctrica. Los daños ascienden, según un informe preliminar, a 100.000 millones de dólares. El número de muertos ascendió a 40 y 10 de ellos se reportaron en Cuba. Tras una semana de trayectoria, Irma dejó en el Caribe graves afectaciones. En Antigua y Barbuda el 95% de las viviendas están dañadas y el 30% de ellas demolidas. En San Martín murieron 13 personas, no hay agua ni electricidad. En San Bartolomé 400 personas se quedaron sin hogar. En las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Haití hay alerta por brotes de cólera debido a la falta de servicios básicos, mientras que el huracán José con categoría 2 se mantiene en el Atlántico y podría tocar tierra en las Bahamas este fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami informó el aparecimiento de una onda tropical en Cabo Verde, en las costas africanas, con posibilidad de convertirse en un huracán en 48 horas. Este fenómeno presenta tormentas eléctricas. Fanny Lara, Ecuador TV. Ya 96 ascendió el número de muertos por el terremoto de 8.2 de magnitud en México. Los habitantes de Oaxaca sintieron pánico por el derrumbe de una edificación que logró ser evacuada minutos antes de su caída. Según el último reporte, 12.000 viviendas y 234 escuelas están afectadas, 32 con daños graves. Más de 8.000 personas están sin energía eléctrica. Este lunes se inició el entierro de las víctimas mortales en medio del dolor de sus familiares, mientras que el presidente Enrique Peña Nieto llegó a las zonas afectadas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución para imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte tras su última prueba nuclear del pasado 3 de septiembre. Las sanciones implican la prohibición del suministro de condensados de gas al país asiático, así como restricciones a la importación de productos refinados y la exportación de textiles desde Corea del Norte. Por su parte, el régimen de Pyongyang amenazó con dolor y sufrimiento contra Estados Unidos ante estas nuevas sanciones. El gobierno de Perú expulsó al embajador de ese país en Lima en rechazo a los ensayos del dictador Kim Jong-un. Y tras varias horas de debate, el Congreso de Guatemala rechazó retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, acusado de corrupción. Esta decisión evita que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas pueda investigar penalmente al jefe de Estado, a quien se lo acusa de financiamiento ilícito para la campaña presidencial en 2015. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pidió la elaboración de una normativa sobre los gastos de los funcionarios en el Ejecutivo. Mientras que el banano ecuatoriano lidera el mercado en Rusia, tenemos más noticias en el siguiente resumen. Tras la renuncia de Raúl Sending a la vicepresidencia de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez anunció hoy que encomendará una resolución para el control del uso de viáticos por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo tras el escándalo de corrupción de las tarjetas corporativas que manipuló el ex vicepresidente. Miles de venezolanos se movilizaron en contra de la oposición a los que el oficialismo los denomina como traidores de la patria, mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se abra una investigación por haberse cometido crímenes contra la humanidad en el marco de las protestas antigubernamentales. El Papa Francisco llegó a Italia tras una visita de 5 días a Colombia. Durante el vuelo, Francisco pidió a la ONU actuar ante la crisis que se vive en Venezuela. También dijo que el cambio climático no debe ser negado. Me viene a la mente una frase del Antiguo Testamento. L'uomo è uno stupido. El hombre es un estúpido, un testarudo que no ve. Que non vede. Cerca de 5.000 chilenos participaron en una tradicional marcha en Santiago que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y concluyó en violentos enfrentamientos entre encapuchados y policías. Al menos una docena de manifestantes fueron detenidos. El banano ecuatoriano arrasa en el mercado de Rusia, ocupa el 94% y son líderes en Moscú. Así lo ratificó la Feria de Alimentación World Food 2017, inaugurada este lunes. Los empresarios ecuatorianos aseguran que su aspiración es seguir fortaleciéndose en la excelencia. Fanny Lara, Ecuador TV.
Y así cerramos esta emisión de Noticias 7. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Vienen los deportes. Así es, ya ven en los deportes con Fernando Estrada, quien nos comentaba tras cámaras que al menos el banano ecuatoriano está en Rusia. Así es, bueno, esa es la noticia más destacada en los temas internacionales y es así. Bueno, todavía falta por conocer qué más tendremos en el ámbito deportivo, así es que quédense con nosotros, que viene Fernando Estrada enseguida. Hasta el día de mañana. Que descansen.